Estamos, Claudio, Alicia, Isabel, Matilde, se está conectando Matilde. Estamos listos por acá. Ya, démosle nomás entonces. A ver, lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Es un resumen muy resumido de la filosofía de Nietzsche. Nietzsche es un tipo muy complejo. Eh, en los avisos, ¿cierto? Pusimos la idea de relacionar la filosofía de Nietzsche o el cómo él expresa su filosofía, ¿cierto? A través de la literatura. Es un tipo muy leído, ¿cierto? Y le gusta mucho leer en su momento. Bueno, Nietzsche es, lo ubicamos, ¿cierto? Al final del siglo XIX, 1844, 1900. Es un tipo, ¿cierto? Que se adelanta su par de 200 años, ¿cierto? Todavía nos queda un poco chico, todavía hay ciertas cosas en Nietzsche que se están cumpliendo, se van a cumplir. No es que sea un adivino, ¿cierto? No es que sea... no, el tipo tiene un pensamiento que le permite, ¿cierto?, adelantarse en el tiempo. El tipo es un tipo muy brillante, fue un tipo muy brillante, ¿cierto? Y él mismo decía de sí mismo que él era un autor póstumo, o sea, que le estaba escribiendo para las siguientes generaciones, no para la de él, porque la de él no lo iba a comprender. Bueno, 100 años después no se le comprendió tampoco y ahora va eh, a pesar, ¿cierto?, de que muchas de las cosas que él planteó se están dando. Es un tipo eh, complicado, ¿cierto?, de meter, ¿cierto?, en la cultura. Es un tipo que se desbanda, va más allá, ¿cierto? En términos culturales, el tipo, ¿cierto?, es un depositario del romanticismo de la primera parte del siglo XIX. Mantiene en su filosofía cierto romanticismo, ¿cierto? No en el término romántico de pareja, ¿cierto? Sino que de la cultura, ¿cierto? El concepto cultural de romanticismo, que tenía que ver con una especie de eh, lucha, ¿cierto? O dicotomía o separación con respecto a lo racional. Para él, la vuelta es al cuerpo, la vuelta es, ¿cierto?, a los sentimientos, a las emociones, ¿cierto? A lo que él llamaba lo dionisíaco. Él hace en sus primeros textos, ¿cierto?, de juventud. Él tiene su primer texto, digamos, es famoso, que se estudia, digamos, es eh, un estudio sobre la tragedia griega. eh, y en ese estudio él plantea esta dicotomía entre lo dionisíaco, el dios Dionisio, ¿cierto? Estuvimos conversando en la clase pasada de Dionisio, ¿cierto? Y el dios Apolo, ¿cierto? Y Dionisio sería el dios de las fiestas, ¿cierto? Del desorden en alguna medida, del caos en alguna medida, ¿cierto? Y Apolo sería el dios del orden. Entonces él plantea que efectivamente los griegos ya captaban esa división, esa separación que teníamos los seres humanos, ¿cierto? Y las artes y la cultura están de alguna manera, ¿cierto?, transidas con estos dos conceptos. Para él la música, por ejemplo, la música era eh, una manifestación de Dionisio. La música, por no tener forma, por lo que provoca, es dionisiaca. En cambio, las artes, qué sé yo, la pintura, la escultura, ¿cierto?, son apolíneas, porque tienen forma, ¿cierto? Y una forma bella, ¿sí? Pero él se da cuenta que detrás de lo apolíneo también está lo dionisiaco, ¿cierto? Y ahí hay una dialéctica, ¿cierto? La dialéctica es una lucha de fuerzas, ¿cierto? Oposición de fuerzas distintas que hace que genera algo nuevo, ¿sí? Ya, eso básicamente es cierto, la filosofía de Nietzsche, y si lo acercamos a la literatura, tiene que ver con una forma determinada de escribir. El tipo escribe para ser, lo dice, el tipo escribe para ser recordado. Eh, por tanto, el tipo no escribe novelas, ¿cierto? No escribe textos largos, sino que el tipo escribe aforismos, máximas, ¿cierto? Que son pequeños trozos, ¿cierto? En que lo que hay ahí, ¿cierto?, son un par de ideas o una idea y directo al mentón, ¿cierto?, para ser recordadas.
Una de las más recordadas que vamos a ver ahora tiene que ver con la idea de Dios. Y la idea de Dios él la pone en sus textos, ¿cierto? Eh, Más famoso, ¿cierto? Que es el Zaratustra. Él pone la idea, la escribe de la manera, Dios ha muerto, ¿cierto? Lo hemos matado nosotros. La idea de Dios ha muerto, la idea, ¿cierto?, del Dios que muere, no es una idea propia de Nietzsche, ¿cierto? Es una idea que ya se viene repitiendo durante el siglo XIX. Él la toma y le agrega, ¿cierto?, esta otra patita que es eh, que lo hemos matado nosotros. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cierto?, nosotros fuimos capaces, ¿cierto?, de matar a Dios. ¿Qué sucede? ¿Alguien de ustedes me sigue o ha leído a Nietzsche o sabe a qué se refiere, ¿cierto?, esta idea, este pequeño aforismo, ¿cierto? Doy la palabra, hasta cualquiera puede hablar en cualquier momento. Claudio, Hola, sí, estoy acá. Em, Mira, ¿a el qué se tema de refiere Dios Nietzsche cuando muerto. dice, ¿cierto?, Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros? A ver, yo creo que tiene que ver mucho con los conceptos morales de la sociedad que hablaba Nietzsche. Recuerdo un libro que estuve hojeando hace un tiempo, se llama La genealogía de la moral, cómo, cómo va transponiendo los valores morales judío-cristianos y cómo se ha cambiado a través del tiempo la percepción de lo bueno y lo malo. Yo creo que el concepto de Dios ha muerto tiene que ver con ello, de que el mismo ser humano ha fallado en esos conceptos morales. Eh, Algo por ahí se me asimila. Ya, sí, 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 tiene que ver, ¿cierto?, con el olvido, ¿cierto? Estamos hablando de 1900. Si hablamos, ¿cierto?, ahora es peor aún. El olvido de Dios, el olvido, ¿cierto?, de la moral, ¿cierto?, Eh, ligada a la idea de Dios, está cada vez más resentida, más negada. Nadie anda pensando en Dios. Es poca gente la que en la idea de Dios pasa por su cabeza, aunque sea una vez al día. Muy, muy, muy poca, cada vez menos. Y en ese tiempo Nietzsche percibe esto, percibe que la cosa va para allá, y tiene que ver también con el avance de la ciencia. En esos 50 años, de 1850 a 1900, pasaron un montón de cosas eh, a nivel científico descubiertas, ¿cierto?, en esa época incluso, eh, o los inicios, digamos. Eh, Hay un montón de avances tecnológicos. La ciudad es muy parecida a finales mil, de 1880, qué sé yo, 80, 1890, ¿cierto? Tenemos unas ciudades muy similares a las que están ahora ya. Por tanto, Nietzsche se da cuenta de este avance de la ciencia y por tanto eh, el derrumbe del mundo cristiano, ¿cierto? Porque los cristianos, el mundo cristiano lo que hace es poner la, la prevalencia, ¿cierto? Pone el valor más allá de esta vida, basado en la creencia del Dios cristiano y después de Platón, ¿cierto? Bueno, así que Platón fue reconvertido, ¿cierto?, por el cristianismo. Esta idea de los dos mundos se convirtieron en el mundo de acá y el cielo. Estoy haciéndolo muy resumido, pero eh, esta dicotomía, ¿cierto?, de dos mundos de Platón se convierte finalmente en los dos mundos cristianos. Y eso se desarrolla a través de la Edad Media, ¿cierto? Se desarrolla el Renacimiento, el clasicismo, y llega un momento, ¿cierto?, en que la ciencia, buscando a Dios, ¿cierto?, se encuentra con que Dios no está en ningún lado. Se meten dentro del Consulta, cuerpo, ¿cierto?, por todos lados, lo buscan, hubo una Víctor, búsqueda consulta. frenética, ¿cierto? Víctor, ¿Sí? una consulta. ¿Cuál es la diferencia de lo que vimos en la clase pasada de los dos mundos de Platón, del mundo espiritual y el mundo del cuerpo, con los dos mundos cristianos? Eh, ¿Cuál es el nexo que hay ahí en esas dos cosas, en esos dos conceptos? Dime, ¿Sí? ¿Sí? ¿No se escuchó? Mira, ¿se escucha Ahora bien sí, ahora ahí? sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, sí. ¿Cuál es el nexo de lo que vimos en la clase pasada de los dos mundos de Platón?
del mundo espiritual y el mundo del cuerpo versus estos dos mundos cristianos, porque yo entendería que el mundo cristiano es netamente espiritual. No, no sabría cuál es la dualidad que tiene en ese concepto, cuáles son las diferencias que hay en esas dos dualidades. Recuerda lo que vimos en la clase pasada con respecto a la idea platónica, ¿cierto? Eh, déjame ver acá. La idea platónica, ¿cierto?, de que el cuerpo es una especie de cárcel del alma, que es una idea que viene de más atrás, ¿cierto?, de la religión órfica, ¿cierto? Lo conversamos en la clase pasada. El cuerpo es una cárcel de la cual hay que, de alguna manera, ¿cierto?, escapar. Por tanto, ese escape, los cristianos lo ven, ¿cierto?, como esa espiritualidad que busca a este ser espiritual que es Dios, y lo busca en el mundo espiritual, no en este, o trata de reconocerlo, ¿cierto?, en este mundo, pero tratar de no enredarse. Por eso los cristianos tienen tanto miedo a todas aquellas actividades o conductas humanas, ¿cierto?, que tiendan a enredarse en el mundo. Por eso el asunto contra el sexo, que ha sido histórico, ¿cierto? En la Iglesia Católica, básicamente tiene que ver con estos 12 mundos de la ciudad. Bueno, San Agustín, ¿cierto? En la ciudad de Dios habla de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Están separadas. Entonces, esta división se mantuvo, ¿cierto? Durante de hecho, hasta el día de hoy. Para mucha gente todavía, ¿cierto? Funciona San Agustín en la medida en que hay dos mundos separados y uno habría que ser, que uno sería elegible y el otro no. Tenemos a Dios y el diablo, ¿cierto? Eh, entonces, lo que hace Nietzsche, ¿cierto? Hay que tener cuidado con Nietzsche, porque Nietzsche es un tipo súper, su filosofía es contradictoria a una primera vista, digamos. Nietzsche es un tipo que hay que hincarle el diente, hay que estudiarlo bien, porque tiende, ¿cierto?, a confundir un poco, básicamente porque tiene esta lucha interna, ¿cierto?, de estos dos mundos que se mezclan de vez en cuando. Pero él lo que quiere es, ¿cierto?, recuperar lo dionisiaco, ¿cierto? La idea de lo dionisiaco que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con este mundo, con esta vida, ¿cierto? Que para él, y tiene que ver con los descubrimientos científicos de la época, acuérdense que ya está Darwin, ya está el darwinismo, y Nietzsche, ¿cierto?, es un lector tremendo, ¿cierto? Por tanto, el tipo sabe que eh, la ciencia ya probó, fíjense, en su época, la ciencia ya probó que Dios no existe. Y después, ¿cierto? Es una ida y vuelta sobre el mismo tema. Pero finalmente, ¿cierto? Lo que él está planteando es un hacerse cargo de estos descubrimientos. En el fondo lo que hace la gente ahora es usufructuar, ¿cierto? Sacarle partido a las tecnologías que vienen de la ciencia, ¿cierto? Pero no se da el trabajo, ¿cierto?, de preguntarse a dónde nos lleva. O sea, tener un celular, ¿cierto? Tener estas cosas fantásticas que trabajan con ondas que van a satélites y qué sé yo, supone un poder tremendo y supone que todo lo que había antes, la explicación de la realidad que daba Dios ya no es suficiente. La ciencia ahora explica la realidad de mejor manera de lo que lo explicaba, ¿cierto? O de lo que explica la idea de Dios. Si uno sigue ahí, ¿cierto? En la idea de Dios, va a decir Nietzsche, básicamente tiene que ver con miedo. Tenemos un tremendo miedo, ¿cierto? Eh, en primer lugar, renegar de Dios. Y en segundo lugar, ¿cierto? Tenemos miedo a las consecuencias de esa renegación, digamos, ¿cierto? Las consecuencias posteriores. Estamos pensando, mucha gente está pensando aún en el pleno siglo XXI, ¿cierto? Está pensando en la otra vida. Está haciendo todo lo que hace en pos de la otra vida, no de esta. Y lo que Nietzsche está pidiendo, ¿cierto?, a gritos, básicamente es coherencia.
sea coherente. Usted aplaude la luz, aplaude, ¿cierto? Todas estas tecnologías nuevas, aplaude el celular, aplaude los viajes, los aviones. Ay, por Dios, ¿cierto? Aplaude los aviones, ¿cierto? Todo eso, pero sigue yendo a misa, ¿cierto? El fin de semana. Sigue creyendo en un mundo, ¿cierto? Alterno, eh, que no se condice, ¿cierto? Con estos nuevos descubrimientos. ¿Para qué decir con respecto a la física teórica, ¿cierto? A la neurología, sabemos un montón más del cerebro, las enfermedades, hay muchas enfermedades que de alguna manera, ¿cierto? Aparecieron ahora, las descubrimos ahora y que tienen relación con los relatos bíblicos, por ejemplo, ahora sabemos que son esquizofrenia, psicosis, etcétera. Entonces, este tipo ya sabe eso a finales del siglo XIX y se da cuenta que el mundo no se da cuenta. ¿Eh? Se da cuenta que los demás siguen viviendo en un mundo antiguo y reniegan, ¿cierto?, de el futuro. Y eso es lo que no le cuadra por ningún lado, y eso es lo que lo rabia. Y por tanto, cuando uno lee a Nietzsche, lee a un tipo rabioso, lee a un perro rabioso. El tipo está Ujú. enojado y escribe, ¿cierto?, como un tipo enojado. Entonces, mucha gente, los poetas, ¿cierto? Gente que anda buscando flores en los libros, ¿cierto? Y arcoíris, digo. No, no se va a encontrar con eso cuando lea Nietzsche. Lo que se va a encontrar, ¿cierto? Son combos en la cara, ¿cierto? Todo el rato. Y a nadie le gusta recibir combos. Por tanto, mucha gente deja a Nietzsche rápidamente. Lo pasa. ¿Ah? Tipo soberbio, ¿cierto? ¿Ah? Eh, Precisamente es una forma de escribir en Nietzsche para alejar a aquellos, ¿cierto?, que no lo iban a entender de ninguna manera igual. Por eso sus textos, ¿cierto?, generalmente empiezan, ¿cierto?, con la frase, este libro está, el anticristo, ¿cierto? Por ejemplo, es un libro que está escrito para todos y para nadie, ¿sí? Para todos y para nadie. Es como el llamado cristiano, ¿cierto? Muchos son los llamados, o sea, muchos son los que van a escuchar el mensaje, pocos son los que lo van a recibir, ¿sí? Pocos son los escogidos. De la misma manera, lo que hace Nietzsche, ¿cierto?, es siempre en sus textos, es un parangón, ¿cierto? Siempre anda escribiendo de maneras bíblicas, eh, no porque le gustara específicamente, sino para hacer, no una burla, sino que para hacer, ¿cierto? Para que la gente se dé cuenta que finalmente cualquiera puede escribir bíblicamente, en primer lugar. El Zaratustra entero está escrito, ¿cierto?, bíblicamente. Es un tipo que está en la montaña, un maestro, pues baja, pues sube, ¿cierto?, de nuevo. Es muy bíblico, digamos, no solamente la Biblia, sino que otros textos religiosos de la época. Pero lo hace para que nos demos cuenta eh, de esta falta en la que estamos, de esta aporía, diría Sócrates. Una aporía es una falta de. Ujú. Estamos sobre la nada, estamos caminando, ¿cierto? Eh, Eso, en un vacío, ¿sí? Y a ese vacío él lo va a llamar nihilismo, ¿sí? Y el nihilismo, la palabra nihil, significa nada en latino, ¿cierto? El nihilismo es esta especie, ¿cierto? Porque no es ni siquiera ideología, porque no hay ideas, simplemente es una nada en la que estamos. Y él plantea que los últimos hombres, que seríamos nosotros, seres humanos, mujeres y hombres, ¿cierto? Somos todos nihilistas. En primer lugar, hay un nihilismo pasivo, que sería aquel en que estamos todos nosotros, en que simplemente seguimos al rebaño. Todos nosotros seguimos al rebaño, ¿cierto? Y un nihilismo activo, que sería ese nihilismo, ¿cierto?, que crearía lo que viene después. Y lo que viene después es el superhombre, ¿cierto? El concepto del superhombre en Nietzsche es un concepto súper mal entendido. Nietzsche es un tipo que ha sido mal entendido y ese era su gran temor. Su gran temor, ¿cierto?, era no ser comprendido, ¿cierto?, sino que ser mal interpretado. Mal interpretado. Y a Nietzsche se lo ha mal interpretado por él, digamos, un montón desde que está. Muy difícil encontrar a alguien que entienda completamente el corpus nietzscheano.
Porque es complicado, es contradictorio. A mí me encanta porque de lectura es fácil, digamos, uno puede leerlo, lo puede leer en la micro. Eh, pero entenderlo realmente cuesta un rato, cuesta un tiempo, tiene que ver también con las experiencias que uno vaya teniendo, ¿cierto? No sé si hay alguna duda hasta ahora, porque voy muy rápido. No sé si hay alguna duda. Alicia, Alfredo, Matilde, Isabel, Hola, Neda, hola, está cuéntame. clarísimo. Ya, excelente. Ah, tengo más gente, tengo a Alfredo, tengo a Isabel, Hugo, y la Cristina, Cristina, ¿eres Yo tú? dije Hola, que hola, hola. vas clarísimo, Víctor. Ya, ya, buenísimo, qué bueno. Ya, ya, está bien, está bien. Eh, ya, no sé, ¿alguien más? Isabel, ¿alguien quiere hablar? Isabel, Sí, yo. Hola, buenas noches. hola, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahora? Sí, está claro, hasta el momento. Ya, hasta el momento. Ya, perfecto. No, sé que no hay muchas complicaciones porque estamos en una introducción, ¿cierto?, a la filosofía nietzscheana. La mayoría de la gente no sigue más allá. Se queda en la introducción, pero siempre es bueno entender a este tipo porque es un tipo que ha marcado la filosofía del siglo XX, ¿cierto? Y como les dije al principio, un tipo que se adelantó a su tiempo, incluso más allá de donde estamos ahora. Entonces, un tipo que lo vamos a seguir escuchando. Cuando yo hacía clase de filosofía, ¿cierto? En general, no sé si Claudio tú te acuerdas, ¿cierto? Pero la gente quería escuchar a Nietzsche al tiro. Primera clase, Nietzsche, Nietzsche. Nietzsche era lo que querían escuchar. Eh, Era lo como el rockstar. interesante de la filosofía, claro, era el rockstar, porque además un tipo que se desliga, él dice, yo no soy filósofo, soy psicólogo. Es agradable. Porque, Sí, claro. entonces, y ni siquiera era nada, porque el tipo es filólogo, es filólogo, o sea, el tipo se Sí. dedica a estudiar, Recuerdo que tiene tantas esa ideas es de su estas carrera de cápsulas, origen, el tipo se dedica a estudiar, claro, que tenía tantas ideas de estas cápsulas, estas máximas que nos perdón, comentabas, que Nietzsche tenía tantas ideas de estas cápsulas, estas máximas que comentabas, porque escribe de varias. Aforismo. Entonces es difícil identificarlo con una idea, como tirar una raya y cuál es el sí, no, pensamiento legal o principal de este filósofo. Em, eso. yo creo que el pensamiento principal, ¿cierto? Es que nos adelantamos un rato, pero yo creo que el pensamiento, o sea, no sé si el pensamiento, yo creo que la motivación principal, ¿cierto?, que tiene Nietzsche, básicamente tiene que ver con eh, remover las conciencias de la gente de su época, eh, que se pongan al mismo nivel del conocimiento que se está teniendo en esa época, por tanto el de la ciencia, y empezar a Hacerlos dejar, conscien- tal como lo hicieron, Hacer hacerse conciencia de la conscientes. contradicción, como tú decías. Exactamente, exactamente, sí. Ya, Somos contradictorios, ¿cierto? Dios, exacto. Él va a decir, como lo, hay una leyenda, ¿cierto?, de los budistas que plantea, ¿cierto?, que la imagen de Buda se mantuvo en la cueva donde se iluminó, ¿cierto?, Ujú. durante 500 años. Todavía después la gente iba y veía la sombra de Buda. Entonces Seguro. él dice que iba a pasar lo mismo con el Dios cristiano. El Dios cristiano en algún momento, ¿cierto?, va a desaparecer, que en el momento donde él está hablando, pero su sombra va a seguir ahí. Y es en lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿cierto? Los creyentes, entre comillas, es mantener viva una idea que ya no cuaja por ningún lado, por ningún lado. Nos quedamos con el humanismo cristiano, que eso es muy interesante. Cuando alguien me dice, cuando uno ve las redes y está todo este odio por Dios, eso no es Nietzsche, en absoluto, para nada, eso no es Nietzsche. Nietzsche, ¿cierto?, acepta que la idea de Dios, ¿cierto?, es una idea que fue leve, una idea muy, muy brillante, una idea que nos sirvió para saltarnos un montón de etapas rápidamente. Y si somos buenos todavía, es básicamente, ¿cierto?, por ese tipo de moral, por la moral cristiana, por el humanismo cristiano, ¿cierto?, desarrollado desde el medioevo, Renacimiento sobre todo, en adelante. Gracias a eso tenemos una moral, ¿cierto? Y gracias a eso hay menos asesinatos de los millones que hay, ¿cierto? Pero podrían ser muchos más.
Podrían ser muchísimos más, ¿cierto? Pero gracias, ¿cierto?, a que tenemos esta idea del bien y el mal en la cabeza, sea verdadera o no, cristiana, eso ha permitido la sobrevivencia. Sí, alguien iba a hablar. Alfredo, Mm. O sea, sí, pues tienes razón en lo que estás diciendo, tienes razón lo que se está exponiendo hasta el momento, entiendo todo perfectamente. Nunca he leído a Nietzsche, lo digo a ti. ya, Pero yo como yo creo, no soy de, o sea, esa incongruencia de la que hablaba ustedes delante, yo ya la tengo internalizada hace mucho tiempo. Entonces, ay, se me va a ir la idea. Pero él, alguien tiene el micrófono abierto, perdón. Alguien tiene el micrófono abierto, se escucha. Gracias. no están todos No, cerrados, yo no. todavía. Matilde, está abierto tu. Ya. Ahí sí, Ahí sí. ya, No, bueno. ahí tú entonces, po. Eh, ¿Qué pasa entonces con, yo me imagino que Nietzsche era ateo? ¿Estoy en lo correcto? Ay, no. No se escucha, Alfredo. Lo que pasa es Alfredo, que es que Problemas de audio. Alfredo tiene mucha conversación detrás. ah, Ya, sigamos. Ahí nos quedamos pegados, parece, ¿no? sí, ¿Quedó ahí pegado? se quedaron un rato. No, a lo que iba es, sí, pues yo tengo esa incongruencia internalizada hace mucho tiempo, pero, y me imagino que el amigo Nietzsche era ateo, pero cuando usted habla ya del superhombre, hay como que también hay una teocratización de nosotros mismos, o me equivoco. Eh, Mira, lo que pasa es que el concepto de superhombre es un concepto re complicado. De hecho, recuerda que los nazis de alguna manera tomaron este concepto ¿Eh? mal interpretado. Nietzsche hay que dejarlo muy claro, porque Nietzsche todavía hay gente, poca, pero todavía hay gente que considera a Nietzsche, ¿cierto?, como uno de los teóricos del nazismo, con esta idea del superhombre, ¿cierto?, del hombre mejorado, ¿sí? Pero para Nietzsche no tenía nada que ver. ¿Qué dice acá? Nietzsche era un tipo, ¿cierto?, que renegaba de su propia patria. El tipo decía que los alemanes, era muy crítico con los propios alemanes. Eh, Ajá. a él no le gustaban Pero, los alemanes, para nada. Lo encontraba, ¿cierto?, que tenía un déficit cognitivos, ¿cachai? Tenía unas cualidades y unas conductas, ¿cierto?, bastante primitivas, ¿cierto? El ah, gusto por la cerveza, la sopa, qué sé yo. No le gustaba, él decía que él era polaco. Era polaco. Mentira, es alemán, ¿cierto? Pero el tipo decía que él era polaco, quería desligarse de esta estupidez. Bueno, él muere mucho antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, donde intentaron, ¿cierto?, pescar a Nietzsche y la idea del superhombre y transformarla como en la base de esta cultura aria, ¿cierto? De Hitler. que supuestamente decían Él siempre renegó y de hecho él, como se trata, vamos a ver el tiro la idea de él. ¿Perdón? no, que yo, es lo que usted dice, pues, que como los alemanes tenían idea del superhombre, del ario, de la raza perfecta, que llegaron incluso a decir que descendían de los atlantes, y de todo ese rollo súper loco. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el superhombre de los nazis y el superhombre de Nietzsche? Nietzsche hace con el superhombre, quiere decir que cada uno es Ya. un, No, mira, por eso te digo, claro, yo creo que el tipo está hablando, ¿cierto?,
de la... De partida lo que Nietzsche, hay otro concepto nietzscheano importante que es la voluntad, ¿cierto? La voluntad de poder. Él dice que la vida entera es voluntad de poder, solamente Mm. voluntad. Lo que mueve la vida, y eso lo dice mirando a todas las especies, ¿cierto? De distintas especies, el que sobrevive, ¿cierto? El que tiene más voluntad en la medida, eso se puede de alguna manera transformar en el más fuerte, ¿cierto? Finalmente el más fuerte de los perritos, el que no es más débil, el que muere, el que no agarra la teta, ¿cierto? Los cachorros, ese muere. Y los que son más fuertes sobreviven, ¿cierto? Y se pelean por sobrevivir, ¿cierto? Y finalmente va quedando el más fuerte. Ahora, esa es una manera de ver, esa es la manera, ¿cierto? Darwiniana de ver, ¿cierto? Eso aplicado al ser humano muy distinto. El darwinismo social que se intentó implantar durante finales del siglo XIX, ¿cierto? Y que ayudó, ¿cierto?, a que los nazis salieran arriba. Básicamente es un darwinismo, esta teoría, ¿cierto?, de la evolución ligada, ¿cierto?, al ser humano. Y el ser humano, la verdad es que evoluciona de forma muy distinta, ¿cierto?, a los animales. Entonces, porque tenemos varios componentes, ya lo vimos con Platón, ¿cierto? Tenemos varios componentes. Por tanto, a lo mejor mi cuerpo es, a lo mejor soy un inválido, digamos, ¿cierto? A lo mejor soy feo para la estética del momento, pero quizás mi cerebro, ¿cierto? Mi cabeza, mi razón, ¿cierto? Es increíble, ¿cierto? Es muy poderosa. Y yo puedo transformar, ¿cierto? El mundo entero con mi pura cabeza. Entonces, en ese sentido, no valdría matar gente por raza o como hacían, ¿cierto? Los espartanos, ¿cierto? Matar gente eh, por alguna ¿Por qué? deficiencia física, Mm. pueblo que estaba destinado a la guerra, digamos, ¿cierto? Entonces, si te faltaba un brazo, no era bueno para la guerra. Pero ahora, no, pues, ahora no funciona, digamos, para nada. Entonces, al contrario, cuando la ciencia crece en conocimiento y en aprendizaje, en descubrimiento, el cuerpo, ¿cierto?, tiende a ser rechazado. Entonces, ¿cierto? Volvemos a una especie de metafísica en donde lo espiritual, lo racional, ¿cierto? Tal como Platón decía, es más importante que el cuerpo. Lo que hace Nietzsche, ¿cierto? Es, sin dejar eso, de hecho, tomándolo, recupera el cuerpo, recupera, ¿cierto? Esta otra parte que fue dejada, ¿cierto? Por los cristianos de lado, ¿cierto? Perfecto. Somos, Ya que se somos va, una completitud, ahora me ¿eh? queda muy claro. Muchas gracias. Somos, ya, tenemos cierto partes, tenemos una parte que es espiritual. Cuidado, ¿ah? Acuérdense que el concepto alma, que viene de ánima, ¿cierto? Tiene que ver con el aire, es un concepto aristotélico, ¿cierto? Aristóteles lo plantea, de hecho tiene un texto entero que se llama de ánima. Eh, Altero, Claudio, déjame terminar la idea. Eh, este concepto, ¿cierto? Para Nietzsche es un concepto que está completamente prostituido, ¿cierto? Él no va a hablar nunca de alma, él habla de espíritu. Y el espíritu tiene que ver, ¿cierto?, con otra cosa, tiene que ver, ¿cierto?, con eh, una necesidad de salir hacia afuera, digamos, tiene que ver con una fuerza. Es como la fuerza, ¿cierto?, que tenemos por dentro, que no tiene que ver con el cuerpo, necesariamente, o soy muy débil físicamente, pero tengo esta voluntad, ¿cierto?, de salir hacia afuera y transformar, ¿cierto?, mi mundo alrededor. Eso es voluntad de poder, de mantenerme vivo. Aunque todos digan, ¿cierto?, que voy a morir, no, yo me mantengo, ¿cierto?, fuerte en esta idea y logro atravesar la realidad. Claudio, dime. Sí, se escucha bien, ¿cierto? Sí. Ahora sí, sí, sí. Sí, ya. Que me quedó dando Sí, vuelta una idea cuando estaban comentando esto que ocurrió en Alemania con todo el nazismo, la idea darwiniana de la teoría de la evolución, que me parece una contradicción, es netamente un comentario lo que quería decir, porque Darwin, me imagino que la teoría de la evolución es la evolución de la especie y esa evolución va en función de las necesidades de cada especie y de mezclas de códigos genéticos, mezcla de cruces entre razas, y así se va creando la evolución.
pero todo lo que defendía este otro personaje era la raza pura, la raza aria, de no mezclarse, no mezclar la raza. Entonces, me imagino, pienso que es una contradicción desde el inicio, desde su base, porque tomar como concepto a Darwin para fomentar un purismo de raza no tiene sentido. No estoy de acuerdo con Exactamente, lo que... exactamente, sí. Oye, pero fíjate Porque, que al tiro, Alfredo, fíjate que exacto, porque los alemanes, lo que pasa es que eso es un prejuicio que tenemos nosotros, ¿eh? Con una mala lectura de Nietzsche. Ellos jamás, de hecho, Hitler, cierto, tuvo harto una parte, ¿cierto?, de sus textos. El tipo eh, reafirma de alguna manera el camino judío, porque los judíos, ¿cierto?, han sido gente que, eh, bueno, ahora está por una problemática interesante, digamos, ¿cierto? Pero los judíos, ¿cierto?, han sido perseguidos históricamente toda su vida. Y aún así ellos sobreviven e insisten. Por tanto, para él, en un mundo alemán, estamos hablando de final del 19, todavía ni siquiera aparece la Primera Guerra, ni la Segunda, ni nada. Sin embargo, ahí, ¿cierto? Porque los judíos, como raza, ¿cierto? Eh, han sobrevivido a un montón de desventuras, por tanto, la voluntad de poder que tienen ellos, ¿cierto? Es tremenda. Lo mismo plantea a los cristianos. Los cristianos también, ¿cierto? Fueron perseguidos, ¿cierto? Y triunfaron y llegaron arriba. Por tanto, lo que trata de decir Nietzsche, y parece contradictorio, ¿cierto? Pero no tiene que ver con raza ni, ni que ver con personal, es individual. La lucha, ¿cierto? No se entiende de esa manera, no se entiende Nietzsche. Nietzsche plantea una pelea entre ideas. Él no lucha contra Dios ni contra la iglesia. Él lucha, ¿cierto?, contra la idea de Dios y contra la institución eclesial, ¿sí? No contra personas, de ninguna manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que tener claridad, y por eso mismo los nazis no tomaron en cuenta el pensamiento nietzscheano. Para los nazis es mucho más eh, propio para ellos la idea de Platón. Para él, Platón, para ellos, Platón fue un filósofo interesante, Platón. ¿Ah? Esta división, ¿cierto? Esta república donde había que dejar afuera un montón de gente, este ideal atlético, por eso que Platón se llama Platón por las espaldas anchas, eran todos deportistas y guerreros, lo que era un, un tema que fue transversal durante el nazismo, preparar el cuerpo, a ejercitarse. Se ha quedado pegado. Dándole a los demás. Alfredo, ¿quieres decir algo? no, o sea, sí, primero que se queda pegado a usted de repente, algo le está Ah, fallando chuta, en ya, su transmisión. en serio. No, lo otro Yo los era lo veo, que había, yo los veo a que, ustedes pegados. que la teoría darwiniana no tenía nada que ver con la idea de los nazis, pero yo creo que sí tiene algo que se relaciona, que tiene que ver con la selección No, natural, Darwin sí, pero Nietzsche no. porque acuérdase que en el origen de la especie él habla de que la selección, por selección natural las especies van desapareciendo. Entonces ahí habla también de una cierta fortaleza que tienen las especies. No, Las sí, más sí. fuertes son... No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que oye, si les queda algo, si no se me quedo pegado, pues pregúntenme. ¿Ah? Sí, por Eh, la, supuesto. la idea darwiniana, ¿cierto? Es tomada por Nietzsche y transformada, digamos. Para él, la evolución del ser humano tiene que ver, ¿cierto?, con esta voluntad, que yo no sé, o sea, de hecho lo sé, no está en Darwin, porque en Darwin es como medio
es automático, ¿cierto? Las especies van creciendo, van cambiando, se van mezclando instintivamente, sin una racionalidad. En cambio, en el ser humano hay racionalidad, por tanto, hay dirección, digamos, de alguna manera. Por tanto, el constructor de mi propia evolución soy yo, todo el rato. Si yo no quiero evolucionar, ¿cierto? Yo me mantengo siendo el que soy, ¿cierto? Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos, ¿cierto? De ese aprender a morir en Platón. Yo tengo que aprender a morir a ciertas cosas, a ciertas ideas, a no sé, pues ciertos alimentos, a ciertos hábitos, para poder renacer, ¿cierto? A otros y así evolucionar. Lo que Nietzsche está planteando y lo que es más difícil es que la idea de bien y de mal que instauró el cristianismo es una idea que hay que dejar de lado. Y ahí es donde topamos, ¿cierto? Ahí es donde la gente topa y dice, no, 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 aquí hay algo raro. Bueno, Nietzsche, ¿cierto?, está planteando efectivamente que el superhombre o supermujer, él no tiene ni una distinción y ahí hay un tema que hay que aclarar. Nietzsche no tiene ningún atisbo de misoginia, ¿cierto? Aunque hayan querido instaurarle eso. Nietzsche no es un misógino en absoluto, al contrario. Lo que hace Nietzsche, ¿cierto?, es valorar de tal manera, ¿cierto?, las mujeres que cuando las ve mirándose al espejo, ¿cierto?, y tan preocupadas de lo externo, se enrabia, ¿cierto? No corresponde porque ellas podrían ser mejores filósofas que nosotros, que los hombres, ¿cierto? Sin embargo, se pierden en el espejo, se pierden, ¿cierto?, en las banalidades, ¿cierto? Eh, entonces, el tema, ¿cierto?, de la voluntad de cambiar y de crecer, ¿cierto?, pasa por transformar todos los valores, por él habla de la transmutación de todos los valores. Todos los valores cristianos hasta el día de hoy han sido errados. La filosofía, la ciencia, toda la cultura humana, ¿cierto? Imagínense lo que está diciendo este gallo. Todo ha sido un error. Ay, por Dios. Entonces por eso dice, este gallo es un tipo muy soberbio. Bueno, sí, po. Él dice, yo soy dinamita. La historia se va a contar antes de mí, después de mí. Cuando dice eso, a mí me encanta. Hay poca gente que se atreve a decir algo así. Entonces cuando lo leo digo, oh, por Dios, Maravilloso. este gallo tiene agallas, digo, tiene agallas, digo, ¿ah? Tiene agallas. Eh, la cosa que, claro, efectivamente, de alguna manera, ¿cierto? Es así lo que él te está diciendo. Él desapareció como personaje, pero la idea de estar en la cabeza de la gente, el tipo influyó de alguna manera. Y las cosas están cambiando. Ahora, el bien y el mal cristiano, ¿cierto?, suponen, según él, una moral esclava. El cristianismo, si se acuerdan, ¿cierto?, de la historia, ¿cierto?, parte en el mundo esclavo. Son los esclavos, ¿cierto?, los que adhieren, ¿cierto?, en el mundo romano al cristianismo, porque les promete una vida después de esta vida. Les promete que el malo, el dueño, ¿cierto?, el romano, quien sea, el jefe, va a sufrir y yo me voy a Le da reír, la, ¿cierto? le da la Me voy a esperanza reír. y la resignación. Exacto, exacto, sí, po. Onda, yo obedezco ahora, pero después voy a tener Ah, mi premio. Si así lloro es. ahora, después voy a ser recompensado. Por tanto, todos estos esclavos que murieron esclavos estaban esperando, ¿cierto?, la recompensa en el otro mundo. Y toda la moral que tenemos del bien y el mal surge, ¿cierto?, de ese primer fenómeno y de esa gente que después empezó a teorizar y crearon, ¿cierto?, los dogmas de la iglesia, etcétera. Entonces la humildad, ¿cierto?, la compasión, eh, son todos valores, ¿cierto?, cristianos y que no han permitido, ¿cierto?, que los humanos que debían haber crecido más, crecieran. Entonces lo que él ve es que mucha gente que tiene poder de voluntad, que tiene inteligencia, que tiene todo, se ve menoscabada, ¿cierto?, cuando tiene que elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Mucha gente dice, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a clonar. Llevamos
de hace un siglo, ¿cierto? Esta cosa de la clonación, seguramente ya tienen clonado un ejército entero, ¿cierto? Pero el tema público es no, o el aborto, un montón de cosas en las que topamos ahí, como si tuviéramos grandes conocimientos al respecto, ¿cierto? Nadie los tiene, muy poca gente, de cuándo uno es persona y cuándo no. Nos vamos en las minucias de la periferia, ¿cierto? Y estamos sobrepoblados, estamos sobrepoblados. Cuando hay un maremoto, la verdad, ¿cierto? Es que es fantástico. Entonces, cuando hay una guerra, también, cuando muere un montón de gente al mismo tiempo, ¿cierto? Ah, Nietzsche diría, bueno, ahí va la selección también, ¿cierto? Ahí está también la evolución. El planeta en el que Digo, vivimos tiene Alfredo, un límite. o sea, yo creo que sobra, yo creo que hay harto espacio para todos, pero finalmente lo que él está diciendo es que cuando se habla de que los sobrevivan los mejores, ¿cierto? Está Mm, hablando de esta voluntad, ¿ah? De este superhombre que es capaz, o esta supermujer que es capaz, que tiene tanto poder en sí mismo, ¿cierto? Que es capaz de dar la vida por un gatito. Ahí está la contradicción. Ahí es donde uno no entiende a Nietzsche. ¿Ah? Cuando dice, ya, yo doy la vida por mis papás, por mis hijos, ¿ah? Ya por un primo, puede ser. Pero mientras más se alejan, el vecino, el amigo del vecino, el de la ciudad del lado, me importa un carajo, me sí, importa un carajo. Eso es cristianismo, cristianismo. Nosotros que somos cristianos y decimos, oye, somos súper buenos, somos gente buena. Tú no eres la vida, ¿cierto? Por el de Curanilahue, po. no. Y por los No. En migrantes cambio, Nietzsche, africanos. mientras más distante y distinto sea el personaje, menos empatía, ¿cierto? Y no. Ya, chao nomás. Entonces, toda esta cosa, por ejemplo, ahora con Palestina, hay mucho de cinismo, ¿cierto? Mucha hipocresía, mucho de quedar bien con los demás, ¿cierto? Sube una cuestión a Instagram, a Facebook, ¿cierto? Viva Palestina, no sé qué más. Pero Mm. la verdad es que no iría allá a pelear. Inscríbete, po. Anda a pelear con los palestinos, po. A ver anda, po. No, no. Desde aquí, desde la Claro, sí, comodidad de mi sillón. ¿Eh? como, Ya, ah, ya. dicho en Nietzsche buen va a decir, chileno, otra cosa es con guitarra. exacto. Bueno, Nietzsche va a decir eso. El superhombre es capaz de hacerlo. El superhombre, ¿cierto? Le importa un carajo su propia vida porque está lleno de poder y tiene tanto poder, ¿cierto? Que su misma vida, ¿cierto? No vale nada. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quién es el? Porque este tipo está hablando de un futuro. ¿Sí? Nosotros somos nihilistas. Nosotros vivimos en la nada. ¿Por qué? Porque todavía, ponemos toda nuestra esperanza en otro mundo. Todavía. Sea Dios, sea Buda, sea quien sea. Una mezcla, oh, Dios es energía, lo que sea. Ponemos la cuestión allá y por mientras acá, ¿cierto? Seguimos estos parámetros morales eh, que nos hacen, ¿cierto?, no evolucionar. Entonces, ¿qué diría Nietzsche? Yo diría, en primer lugar, ¿cierto?, si tú quieres cambiar el bien por el mal y el mal por el bien, ¿cierto?, que por ahí va el camino, Mm, lo que tienes que hacer es ponerte en discusión, ponerte en peligro. Llegar a viejo sin tener cicatrices, dice Nietzsche, ¿cierto?, es un despropósito. Llegar a viejo sin saber cuáles son tus capacidades, sin haberte metido nunca en una pelea, sin haber, cierto, no sé, pues hecho un viaje, lo que sea, peleado con un cocodrilo, lo que sea que esté disponible a ti, digamos, escribir un libro, lo que sea. Es un despropósito, ¿cierto? Porque no vas a saber nunca quién eres. Tú sabes quién eres, ¿cierto? Cuando te pones, ¿cierto?, a disposición de lo otro, distinto a ti, y que te puede matar. Y mientras más peligroso sea, ¿cierto? Ese conflicto, más vas a saber de ti, más vas a saber de ti. Entonces tiene que ir de nuevo con el autoconocimiento, ¿cierto? Nietzsche sigue en la misma línea de los filósofos. El autoconocimiento, ¿cierto? Es esencial, pero no basta con una simple reflexión. Tienes que transformar tu vida entera.
tienes que probar, ¿cierto? Pensar de formas distintas. Ya, yo soy pro vida y apoyo y no apoyo el aborto. Ya, trata de pensar distinto. A ver, haz el ejercicio de ponerte en el otro lugar. ¿Ah? Conviértete en el otro por un momento, ¿cierto? Trata de entender la otra posibilidad. Eso no, pareciera ser fácil, ¿no? Pero la gente no lo hace. La gente no lo hace. ¿Ah? Y No. eso es súper raro, digo, ¿cierto? Y eso es lo que Nietzsche, de alguna manera, ¿cierto? Eh, nos obliga a mirar, ¿cierto? Y ante lo cual el tipo se escandaliza. Imagínense el siglo XIX, el tipo ya está escandalizado. Ahora sería un desastre, ¿cierto? Si estuviera vivo todavía, menos mal que se fue antes. Pero Bueno, eh, sí, hay que probarse hasta el final, no queda otra. ahora, claro, probarse significa, pues, como te digo, no te gusta tu pega, eh, me voy. Oh, pero Mm. y los hijos y la familia y hay un montón de factores y todos los factores y finalmente te convertí en los factores, ¿cierto? Y te morís haciendo lo mismo, ¿cierto? Es difícil, es súper difícil convertirse en el superhombre o en la supermujer, ¿cierto? Eh, pero ese es el camino que Nietzsche dice que va a pasar, que evolutivamente debería llegar en algún momento. Ahora, el periodo de tiempo en que vivimos nosotros, que él habla de los últimos hombres y mujeres como tales, Ya. es largo, es el periodo más largo. Somos como pulgones, dice él. Somos pulgones eh, que vivimos cierto mucho tiempo y estamos preocupados de, como hablábamos la vez pasada, ¿te acuerdas, Alfredo? De la salud, de mantenernos vivos, porque ya sabemos, en alguna parte de nosotros sabemos que no hay nada más allá. Por tanto, quiero mantenerme vivo lo más posible, ¿cierto? Por tanto, duramos más. Y eso impide que aparezca, ¿cierto?, el superhombre, porque el superhombre va a aparecer cuando nosotros ya no estemos acá. ¿Sí? Eso podrá pasar en términos de años, no tengo idea, no lo dice nunca, pero eh, en eso estamos, digamos. Somos todos nihilistas, nos importa cada vez menos todo, todo. Y tenemos un discurso sobre la tierra, sobre el amor, sobre la ecología, y no hacemos nada. No hacemos nada. No hacemos nada realmente gravitante. ¿Ah? Y esos Hacer discursos este. son como dice la Constanza Michelson, hay que desconfiar de todos los discursos conscientes, porque lo que uno dice no siempre es lo que uno hace. Bueno, exactamente. Bueno, la Constanza, ¿cachai? Tengo varios puntos con ella, estoy muy de acuerdo, digamos. Ella es rupturista también. Pero en el fondo uno tiene que hacer una brecha, tiene que romper, empezar a cambiar incluso el discurso, las palabras de ella por ahí, ¿cierto? Son mágicas, por tanto uno puede cambiar la realidad con palabras, es re loco, ¿cierto? Eso fue un descubrimiento también de los lingüistas del siglo pasado, digamos. Re loco, porque uno, El lenguaje cambia realidades, cambia realidades. Entonces, claro, porque tiene que ver con los pensamientos, entonces tú tienes que cambiar tu pensamiento y tu lenguaje cambia inmediatamente. Yo lo recomiendo casi y al me final pasa eso, diga, que me escucha a una persona y que me está diciendo cosas y me dice cosas y me dice cosas, entonces yo voy, sin querer, voy analizando aquí rápidamente, porque es casi automático. Entonces, no, ya, esta cuestión es demasiado bonito lo que me está contando porque sea cierto. bueno. En el fondo, a ver, para ir cerrando, digamos, porque hay mucho, Nietzsche hay que leerlo, como les digo, lentamente y a través de muchos años. Yo recomiendo la lectura nietzscheana de todas maneras, sobre todo ustedes que ya son adultos todos, ¿cierto? Yo creo que, claro, yo leía a Nietzsche, ¿cierto? Como tenía como 17 años, me rompió el cerebro. No, no sé si es, si es Ramón, yo creo que hay que ver el contexto, ¿cierto? Histórico siempre y con quién está hablando Nietzsche. Cuando uno lee un libro, ese libro está escrito para alguien y en discusión con alguien. Siempre hay que tener claro contra quién está, a quién le está pegando puñetes, ¿cierto? Nietzsche, de repente te llegan unos a ti, pero de repente los otros son para otra gente que tiene súper claro. Y hay que aguantarse el tema, hay que soportar un poco la náusea, que puede provocar un poquito de náusea, porque Nietzsche le pone mucho énfasis al sinsentido.
la aceptación del sinsentido. Cuando tú dejas a Dios de lado, tu vida queda vacía por un rato, queda súper vacía. Y de ahí podría surgir, no sé, pues, hasta el suicidio. Mm. Lo que Nietzsche plantea, ¿cierto?, es que tú tienes que crear, ya que Dios ya no está, ya que el papito se fue, digamos. Bueno, Freud plantea que Dios era simplemente, ¿cierto?, una superposición del padre. Cuando el papito ya no está, uno tiene que arreglarse por uno mismo y tiene que crear un mundo con sentido alrededor. Él no habla del sinsentido como algo que uno quisiera tener siempre. Él dice que para aceptar el sinsentido de la vida hay que tener tripas. Él habla del estómago, no habla de la cabeza ni del corazón, habla de las tripas. Por tanto, lo que hay que evitar es la náusea, de la que habló después Sartre, ¿cierto? La náusea del sinsentido. Una vez que uno pasa por ahí, ¿cierto? El camino se hace un poquito más suave porque lo que Nietzsche está planteando es que tú eres capaz de darle sentido a tu vida y no necesitas ni a Dios, ni valores, ni a tu papá, ni a nadie. Somos capaces de hacerlo, no lo hacemos, ¿cierto? Solo perdemos por walkover, no nos presentamos a la pelea, nunca nos presentamos a la pelea. Por tanto, ¿cierto? Los resultados que tenemos son eficientes y nunca sabes si fuiste bueno o no, porque nunca peleaste con el campeón, ¿cierto? Entonces, hay que darle sentido a la vida y el superhombre sería, ¿cierto? O supermujer, super ser humano, lo que sea. Él habla de la cosa rara. De hecho, la traducción de Lieberman, ¿cierto? En alemán lo traducen muchos como ultrahombre, porque el super es como un grado mayor, es como un hombre mejor. En cambio, cuando habláis de ultrahombre, está hablando de una cosa distinta. Él Ya. plantea que el ser humano va a llegar a ser lo que ahora no es de ninguna manera. Va a llegar a ser el ultrahombre, algo absolutamente, ¿cierto? Inimaginable para nosotros los hombres, mujeres de esta época. ¿Sí? Eso es lo que se debería llegar a ser. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, a través, ¿cierto?, de este ponerse en peligro, ¿cierto? Ya, para terminar, no sé si alguien quiere comentar algo. Alfredo. ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo para ir cerrando? Sí, no, muy buena clase, profe. Yo quisiera comentar algo solamente breve, pero Dale, dale. ya teniendo claro los conceptos que nos comentó de Nietzsche, de lo de superhombre y todo eso, y de la contradicción que tiene con Dios, ¿ya? Esto es una pregunta netamente, una visión, una reflexión cultural de nuestra sociedad, Ya, de cultura occidental, cristiana occidental. dale, dale. Em, yo el otro día estaba escuchando a un historiador, no sé si será de su gusto, Sergio Villalobos, pero le preguntan si él cree en Dios. Pero él dice, no, yo no creo en Dios, pero en cuanto a lo que es la cultura cristiana occidental, todos somos cristianos. Todos somos cristianos porque estamos inmersos Sí, en eso, o sea, todos estamos de acuerdo con que está mal matar, está mal robar, que son parte parte de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que quizás nos gusta Nietzsche, la filosofía de Nietzsche, ser el superhombre en esta sociedad de hoy en día, pero quizás sin sacar de esta cultura cristiana occidental, sin creer en Dios, porque aunque tú digas que no crees en Dios, igual eres parte de esta cultura occidental. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo tú vas a hacer, oye, me importa un bledo todo, chao, pero no soy empático, me importo yo mismo, pero ¿cómo lo hago cómo se mezclan estas dos culturas, estas dos visiones culturales de hoy en día? ¿Cómo yo meto a Nietzsche en la cultura de hoy en día? ¿Cómo lo aplico hoy en día en esta Sin sociedad? dejar los valores de lado. eso te Claro, da para una clase entera nada más. Claro, sí, ya. Mira, así es simple, lo voy a sí, plantear lo más simple posible. Yo creo que el tema acá hace referencia a varios autores que vinieron que son post-nietzschianos, ¿cierto? Y que de alguna manera tratan de solucionar esa problemática del romper con todo, ¿cierto? ¿Cristina? No, 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 estaba Ah, acotando ya, nomás. ya. Eh,
Mira, como la cosa básicamente es personal, digamos, es un asunto de individualidades. Eh, a mí me parece, hay un tipo que se llama Jacques Lacan, ¿cierto? Que le lleva como unos 100 años entre medio, menos, un poquito menos. Jacques Lacan, ¿cierto? Plantea la idea de, un psicoanalista, ¿cierto? Él plantea la idea de, o sea, lo primero, y esto es Platón, el autoconocimiento, ¿cierto? Sócrates, el autoconocimiento, saber quién soy yo. Y el saber quién soy yo, ¿cierto? Para Lacan tenía que ver, ¿cierto? Con saber cuál es tu deseo. Según él, ¿cierto? Lo que nos mueve, y varios filósofos franceses de la época planteaban, ¿cierto? Lo que te mueve, ¿cierto? Hacer cosas en el mundo, sean buenas o malas, y aquí lo conecto con lo que tú me preguntas, Claudio, tiene que ver con los deseos, con los apetitos, ¿cierto? Que uno tiene. Recordemos, ¿cierto? Que Aristóteles decía que hay que moderar los apetitos, ¿cierto? Hay que controlar, por eso esta cosa contra el cuerpo, porque el cuerpo quiere todo ahora y al tiro, ¿cierto? Lo quiere, o sea, ahora y ya, eh, quiere puro goce, quiere puro placer. Y uno tiene que controlar eso y darle de a poquito, ¿cierto? No todo al mismo tiempo. Bueno, Lacan decía, ¿cierto?, que el deseo, una vez que uno encuentra cuál es tu deseo, ¿cierto?, lo más sano, lo más honesto es seguirlo. Seguirlo y puede incluir, ¿cierto?, porque a lo mejor tus deseos, y generalmente sucede así, no son los deseos aceptados por los demás. Eh, No, pues, Generalmente, ¿cierto?, los deseos que nos mueven realmente, no son los deseos que la sociedad querría, ¿cierto?, que tú tuvieras. En general son deseos, ¿cierto?, que han sido proscritos. Y por tanto, tus deseos pueden hacer que tú termines en la cárcel. Así es simple, ¿cierto? Porque tiene que ver, ¿cierto?, con estar fuera de la ley, ¿cierto? Estar fuera de la moral es estar fuera de la ley. ¿Ah? Ahora, eso en el extremo, ¿cierto? Si tus deseos te llevan a la cárcel, bueno, bueno, ese soy yo. Soy un delincuente. Listo. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema en eso. Soy un delincuente. ¿Cierto? Que la sociedad me ponga y me castigue de una u otra manera por ser un delincuente, eso no me interesa porque, como repito, es individual, es lo que yo, ¿cierto?, hago conmigo mismo. Entonces, ¿cierto? Lo que Nietzsche, ¿cierto?, planteaba es, no es una especie de amoralidad, ¿cierto? Amoral es no tener, es Moral. moverse de un lugar a otro sin ningún cortapiso, sin ningún encuadre, sin nada. Él se llamaba a sí mismo un inmoral, inmoral en la medida, ¿cierto?, que iba en contra, ¿cierto?, de la moralidad cristiana. Ahora, si tú ves la vida de Nietzsche, Nietzsche es un tipo bastante amable po, y bastante bueno. Finalmente, eh, lo que uno siente con el otro, ¿cierto? Esa empatía, qué sé yo, esa cosa de querer saludar o dar la pasada, qué sé yo, ¿cierto? Cuando andáis de buen humor, sale sola, porque somos seres sociales. Entonces Nietzsche no se trata, ¿cierto?, de un cambio y volverte malo, demoníaco, ni nada, es simplemente aceptar esa parte demoníaca que hay en ti y que no necesariamente sale en cualquier momento. Eso la tenés quizás para ti, guardada ahí, ¿cierto? Y lo que sale para afuera es la otra parte, que es la parte, la amabilidad, ¿cierto? Entonces, la aceptación de la parte mala. Así se crece, digamos, y así, de esa manera, ¿cierto?, se transmutan los valores. Cristina, ¿me decir algo? Yo no he dicho nada, Víctor, estaba Ah, ya, es que atentamente escuchando, pero es que me ah, parece que es muy cierto lo que tú dices, porque es el aceptar que uno está compuesto de deseos distintos, además, y contrapuestos, no todos aceptables no, socialmente, pero lo importante es que uno se los acepte, ¿te fijas? exactamente, Y los domine exactamente, de alguna forma, ¿me entiendes? Porque eso es lo exactamente. que te hace crecer. Ujú. Yo entiendo que Sí, sí, ese es sí, el concepto, ¿no? Ya, sí, no, no se de todas trata de que maneras, si yo ese, tengo ganas de estrangular a alguien porque va en contra mía, no, la no, estrangule, ¿te no, fijas? Nietzsche jamás, no, Nietzsche jamás planteó algo así. No, No, ¿entiendes? no, Para ser una al contrario, supermujer, no. No, lo sé, ¿me no, entiendes? no, no le lo que dan Nietzsche ganas. está planteando es En en fin, esa, en esa aceptación, ¿cierto? Aceptación. La aceptación de uno mismo también está incluida en la aceptación por las condiciones.
Nietzsche Claro. es muy enfático en eso, ¿cierto? Él se Ajá. considera un vitalista o es considerado un vitalista. Por tanto, él no hace cosas por el otro mundo, por la recompensa. Él Yo hace cosas, tampoco. ¿cierto?, que siente en el momento en que lo siente y lo hace sin esperar recompensa de ninguna manera. Cuando yo le doy plata a un pobre, ¿cierto?, en la calle, mucha gente está pensando en que Dios está mirando y que me va a Mm, Y que te va a recompensar en algún momento. recompensar. Ah, porque soy una buena persona. Soy una buena persona. No, pues hay que ser una buena persona sin recompensa alguna. Y en eso Nietzsche es Sí. muy kantiano, sin saberlo y habiendo atacado a Kant duramente toda su vida. Pero Y con Kant el plantea, desconocido o con el enemigo, ah, porque sí, hay que pues, ser buena persona o con el exacto, desconocido o con el enemigo, porque eh, ser buena persona con con tu mayor amigo razón, es lo más es fácil. fácil. Así es. Si fíjese, volvemos a la regla de oro donde está Jesús, Aristóteles, todos, por el fondo, ¿cierto? Hacerle al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. Ahora, ni siquiera, porque en el fondo lo que plantea Nietzsche es que yo le hago el bien a alguien sin esperar una vuelta ni de él ni de nadie. ¿Ah? Yo lo hago, ¿cierto? Porque me sale a hacerlo. Por eso el tipo, ¿cierto? Que va y salva al perro que se cae del río. Uno dice, uy, esta gente está loca, Juan, ¿cómo se le ocurre si no sabe nadar? Bueno, el tipo se tira, weón. Se tira, salva al perro y se muere. Y dice, wow, ¿eso fue un error? No, po, nada. Eso es precisamente lo que está diciendo este gallo, lo que está planteando Nietzsche, ¿cierto? Así Tener es. esa capa, ese poder, ¿cierto? De incluso poder dar la vida, que es muy cristiano, del verdadero cristianismo, ¿cierto? Del original. No del de Dar hoy la día. vida, ¿cierto? Por tus enemigos, po, por tus enemigos, por los desconocidos, porque no creo que tengamos enemigos. Bueno, un par por ahí. Pero, Más que nada, pero los sí. Yo creo desconocidos, que sí. siempre hay. los desconocidos. Entonces, lo que está pidiendo pareciera ser poco, pero la verdad es que es un monstruo, porque estamos acostumbrados, el hábito. Tenemos el hábito, ¿cierto?, de estar mirándonos siempre a nosotros mismos eh, y querer autocomplacernos, ¿cierto?, recompensarnos de una manera. Si uno trabaja duramente toda la semana, uno dice, ah, me merezco, ¿cierto?, una comida, un vino, que no Claro. merezco. Así, ¿cachai? No, está muy No, metido no, adentro. uno dice, bueno, ¿por qué? Así, es como la gente que piensa que la vida les debe algo. Cuando dice, ay, me va mal y se quejan. No, la queja está fuera, absolutamente fuera, ¿cierto? De la idea de superhombre o supermujer. Está fuera. Y la culpa, Nada, es la lo que culpa te tocó. ¿Te toca eso? Bueno, eso es lo que acepto. Ah, le ponía ejemplo, no sé si con Claudio, contigo lo hice, pero el ejemplo de la joroba. En el fondo, cuando Nietzsche habla de la creación de valores, lo que está diciendo es que yo soy el modelo. Yo no tengo por qué seguir la moral de otro porque mi deseo es distinto. Por tanto, yo impongo mi moral a mí mismo, obviamente, y si hay alguien que quiera seguirme, bueno. Entonces, si yo tengo una joroba, en vez de un cuerpo, ¿cierto?, derechito, tengo una tremenda joroba, y bueno, la joroba, ¿cierto?, para mí es El ser modelo. bello, es parte de, es el modelo. Yo tengo joroba y soy mejor que tú. Tú no tienes joroba, ¿cierto? Y me río de ti. Te ¿Cierto? falta algo, te Estoy falta, te estoy falta. caricaturizando, ¿cierto? Es una caricatura. Pero claro, en el fondo te falta algo, te falta esta joroba, porque esta joroba a mí me ayudó, ¿cierto? No sé, pues, a crecer de miles de maneras. Tú no la está. tienes. Por tanto, el sufrimiento, el dolor, la falla, todo eso, ¿cierto? Para Nietzsche va a ser algo rescatable y va a ser algo, ¿cierto?, que te ayuda, ¿cierto?, en el crecimiento. Por tanto, evitar el sufrimiento, no, para nada. Tú tienes que, ¿cierto?, incluso dirigirte, ¿cierto?, hacia el sufrimiento. En el sufrimiento, ¿cierto?, hay tesoros, hay un montón de tesoros, ¿cierto?, de crecimiento personal. ¿Sí? Mm. Bueno, Nietzsche iba en ese camino. Lo último que Dime, me Alfredo. gustaría agregar es lo de la culpa, porque increíblemente y paradójicamente somos muy nihilistas, pero además hay muchas personas. Yo digo al tiro, yo no me incluyo, porque no lo soy. Pero hay muchas personas que trabajan o se manifiestan o sienten mucha culpa por cualquier cosa. Y la culpa ¿Mm? tampoco creo yo que cabe en el superhombre. No, claro, no, no, la culpa, de hecho él habla de la culpa, ¿cierto?, como una especie, ¿cierto?, de resultado de poner en práctica los valores cristianos.
La culpa está dentro. De hecho, tú te vas a confesar después, ¿cierto? Sí, en el budismo es lo mismo, ¿cierto? Las religiones en general, ¿cierto? Funcionan con la culpa que te mantiene atrapado, ¿cierto? Te mantiene atrapado, ¿cierto? De alguna manera a sus propios designios. La culpa, en alguna medida, ¿cierto? O sea, toda medida. Y lo que él sí plantea mucho, y lo repite muchas veces, tiene que ver con el resentimiento, que van muy de la mano, digamos, la culpa y el resentimiento. El resentir, es dos veces, por tanto es sentir de nuevo, en el fondo es, me trataron mal en el colegio, ¿cierto? Lo planteé a mis alumnos, qué sé yo, sufrí una vergüenza, lo que fuera, y me lo llevo para la casa y lo siento de nuevo, porque lo resiento, entonces me resiento. Aunque ya no haya el estímulo, ya pasó, ya fue, nadie se acuerda, pero yo sigo en mi cabeza dando de vuelta, ¿cierto? Sintiendo. Una y otra vez sintiendo, ¿cierto? Lo mismo que pasó. Eso y la culpa, como tú dices, ¿cierto? Son escollos, son obstáculos súper difíciles de sacarse de la cabeza, y que no nos permiten y que no nos van a permitir, ¿ah? Porque Nietzsche plantea, es súper claro, o sea, nosotros somos eh, simplemente un puente entre el mono y el superhombre, somos el puente. Por tanto, en este puente en que estamos y que somos el puente, no tenemos capacidades suficientes, ¿cierto?, para convertirnos en superhombre, a lo más acercarnos. Y una de las maneras de acercarse es precisamente lo que tú dices, Alfredo, dejar la culpa, ¿cierto? No arrepentirse. Nietzsche habla del no arrepentimiento. Yo no me arrepiento porque el que se arrepiente es alguien que tiene una agenda. Cuando tú tienes una agenda de vida, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a trabajar aquí, voy a estudiar esto, voy a tener hijos aquí, y no haces una de esas cosas, ¡oh! La culpa, ¿cierto? Es mi culpa o es la culpa de alguien. Siempre la culpa es de alguien, ¿cierto? Y Sí, la peor de todavía es la acuerdo. culpa mía. Pero si tú no tienes esa agenda, ¿cierto? Si tú recibes la vida tal como viene, que no viene empaquetada, ¿cierto? No viene con un título, no viene con nada, Nietzsche plantea, ¿cierto?, que la culpa desaparece inmediatamente, ¿cierto? La culpa y el resentimiento tienen que ver con un cálculo. Andamos calculando por la vida, calculando cuánto tengo que trabajar, cuánto no, a quién puedo ver, a quién no, no, esta persona no, esta persona sí. Siempre andáis calculando, ¿cierto? Uno dice para hallar una mejor vida, qué sé yo. No se trata de hallar una mejor vida, se trata de vivir. ¿Qué es una mejor vida? No lo sabemos, digo, no lo sabemos. Entonces, para Nietzsche el tema del cálculo, él se acerca mucho más a la contemplación que al cálculo, ¿cierto? Que a la producción, esta cosa productiva. ¿Ah? Hoy, si no producís, terrible. Hoy la sociedad entera te ataca, ¿cierto? Si no, tú no produces. Entonces, ¿cierto? Hay un llamado constante a la producción. Sin embargo, pareciera ser, al final de nuestra vida, por lo menos yo ya, que la contemplación era más importante. En el fondo, sentarse un rato y mirar, detenerte un rato, ¿cierto? Y mirar lo que está pasando en tu vida, en el exterior, qué sé yo, y no estar trabajando todo como una hormiga, no sé, no somos hormigas, ¿sí? Entonces, Nietzsche sigue en esa línea, ¿cierto? De la contemplación, qué sé yo. Él valora mucho, ¿cierto?, las escuelas de sabiduría, a los cínicos, a los estoicos, ¿cierto?, a los epicúreos, gente que sabía Ujú. divertirse. Ah, interesante, gente que sabía divertirse, que no le ponía pero, ay, no, pero hoy voy a sacar una. No, 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 es que eso no, no. O aquí celebramos con cerveza sin alcohol, ese tipo de cosas. Perdón. Oh, sí, sí. No sé si te vayas, te vaya a pegar Perdón. una desbandada, que sea una Una buena suerte. desbandada. Sí. Que desperté Un una hedonista. cuneta, ¿cierto? Sí, el día siguiente. Sí, ya, me encantó Nietzsche. ¿Qué quieres que te diga? Ya. Oye, recomiendo Sí, leer a muy Nietzsche. Hay un interesante. texto que se llama, a ver, si quieren pegarse un cabezazo directo contra Nietzsche, Ah, les ah, recomiendo leerse un texto que se van a acordar al tiro, no tengo ni que escribirlo, se llama El Anticristo. Ah, ah, sí. Esto ya tenéis clarito para dónde va, digamos, pero es un Ya. texto súper claro. El tipo, ¿cierto? Ahí se pone las pilas y deja clarísimo cuál es su proyecto.
Muy interesante porque el tipo, además, ustedes saben, él era hijo de un cura, hijo de un pastor. Ajá. Por tanto, Nietzsche es un tipo que maneja la Biblia, ¿cierto? El texto bíblico, y se metió con los budistas también, los budistas, ¿cierto? Lo maneja al rey del derecho. Entonces, no hay cómo engañar a Nietzsche. Nietzsche sabe de lo que está hablando. Y en este texto, el anticristo, ¿cierto? El tipo se aboca precisamente a esta crítica al cristianismo. eh, es devastador, digo. Por eso, si se quieren pegar una caída fuerte, ahí, pa, primero. Si Hay que no, tirarse a la hay, piscina tec- nomás. hay textos, ¿cierto?, introductorios del mismo Nietzsche que son un poquito más suaves. No sé si hay un texto suave de Nietzsche, digo, pero En realidad. eh, hay un texto interesante que se llama La genealogía de la moral. La genealogía, ¿cierto? Tiene que ver con el origen, porque el tipo lo que plantea es que uno puede encontrar el origen de la moral cristiana en la historia. Entonces el tipo hace un traslado, juega con las palabras, acuérdense que el tipo es un filólogo, tanto un tipo muy leído y las traducciones, y muy entretenido. Es un texto muy entretenido porque además de destruirte la cabeza, digamos, te da un montón de datos muy interesantes. Y el texto por antonomasia, ¿cierto? El texto más conocido de Nietzsche es Así habló Zaratustra, ¿eh? Sí. Que es un texto que está escrito bíblicamente, como les decía al principio. Y pues escribe como si fuera un maestro, ¿cierto? Que viene a darnos una buena nueva. Y esa buena nueva es la vuelta del superhombre. No es la vuelta del Mesías, no, es la llegada del superhombre. Entonces, el tipo hace un traspaso de la Biblia, ¿cierto? Del Antiguo Testamento directo a estos nuevos textos que él está planteando, a esta nueva moral, ¿sí? Que está planteando, no aferrarse a lo viejo, a lo que está, a lo moribundo, ¿cierto? Sino que siempre buscar la vida. Y muy similar, entonces recuerdan esa frase cristiana, ¿cierto? De Jesús que decía que los muertos entierran a sus muertos, que se preocupen de sus muertos, ¿cierto? Ustedes Mm. no son llamados a eso. Bueno, Nietzsche plantea una cuestión muy similar, digo. Con los muertos, para Nietzsche es toda esa cultura, ¿cierto? Añeja, que nos evita avanzar, nos evita crecer, y que se puede traducir incluso en cuestiones prácticas, como por ejemplo, yo no voy a los cementerios, para mí no Yo tiene ningún tampoco. sentido. La muerte no tiene ningún sentido para mí mientras yo esté vivo y me alejo lo más posible de eso. ¿Ah? Eh, qué sé yo, todos estos valores, qué sé yo, los niños, la ancianidad, la mujer, en la justa La medida, y chiquitud. cuando me toque en la calle, ¿no? Ser amable. Yo no soy feminista, pero si veo a una mujer y tiene problemas, yo la ayudo, y no porque sea hombre. No me siento superior si soy el hombre, te voy a salvar. No, para nada. Eso no es nichiano tampoco. Entonces, la idea, ¿cierto?, es estar atento, ser quien uno es, mantenerse en el propio deseo permanentemente, ¿cierto? Y ponerse en peligro, ponerse en cuestionamiento, ¿cierto? Eh, ¿qué tan racista eres? Nunca lo vas a saber, ¿cierto? Si no estás en un ámbito, ¿cierto?, donde tú seas el distinto. Jamás. Por tanto, tal vez viajar, tal vez meterte ir a una comunidad venezolana, qué sé yo. De alguna manera, ¿cierto? Ver qué tan racista eres. Porque a lo mejor somos súper racistas y no sabemos. Dicen, no, yo no soy racista. Ah, pero si te pongo, ¿cierto?, en una fiesta de puros venezolanos, quizás sí lo eres. Pues vas a empezar a decir, ah, maldito, qué sé yo. ¿Ah? Con respecto a todo, a fuerza del cuerpo, a mi inteligencia. Cuando uno lee un libro, ¿cierto? Se está poniendo en cuestión, por eso leer es tan importante, porque no tenemos tiempo para la experiencia, no hay tiempo. Por tanto, los libros te ayudan, ¿cierto?, a tener experiencias lejanas sin tener que ir para allá, ¿cierto? Y un libro difícil es un libro que te cuestiona. Y cuando yo lo logro, ¿cierto?, agarrar y le gano de alguna manera, ¿cierto?, lo absorbo y me convierto en otra persona. Cuando yo entiendo a Hegel, cuando entiendo a Nietzsche, cuando entiendo, ¿cierto?, a Kant, yo me convierto, ¿cierto?, en yo más Kant, yo más Nietzsche, yo más Hegel. Me convierto en otra cosa. Y a eso tenemos mucho miedo. Le tenemos mucho miedo, ¿cierto?, a los cambios, a ser distintos a lo que somos, ¿sí? Por tanto, Nietzsche llama a esto. Nietzsche, el filósofo que más respeta a Heráclito, y Heráclito planteaba que el ser es cambio. Todo cambia.
cuando tú te estás dando cuenta de que estás forzando, ¿cierto? Mantener todo como está, estás equivocado. Estás forzando al ser a no ser lo que es. Y el ser es cambio, cambio, cambiar, hay que cambiar. Y si no estás cambiando, o si tu situación está tan pareja, ponte en peligro, anda más allá. Bájate de la micro una cuadra antes a ver qué pasa. Bájate 2 estaciones antes del metro. Anda de noche donde no debería estar. Ese tipo de Claro. cosas. Que me van a matar, que eso. Bueno, pero si vos te vas a morir. Igual te vaya a morir, claro. Yo siempre digo eso y se ríen mucho de mí. Pero ¿y qué saca de que si te vaya a morir igual? O sea, Pero claro, por último, experimentar con el cuerpo lo que más se pueda, lo que más se el pueda. cambio, Y eso implica no tener ni un prejuicio. Para Nietzsche los prejuicios son, por Dios, ¿qué es eso? Nada. Prejuicios, ¿cierto? No sirven, excepto en esta no, moral antigua, ¿cierto? Añeja, digamos, ¿cierto? exactamente. La gente buena y gente mala, oye, Cambiar, no caben en los parámetros nietzscheanos, ¿cierto? Todos tenemos diablo y ángel, todos somos exacto. buenos y malos en algún momento. Entonces, malditos capitalistas, malditos comunistas. No, no podía hacer eso, porque eso es generalizar, es equivocarse, ¿cierto? Como dice Aristóteles. Con respecto a, alguien me pregunta algo, a ver, con respecto a los budismos, hay Voy a diferencia de tener, los textos orientales, ¿sí? Alicia, Alicia me pregunta, ¿cierto? ¿Está Alicia, Hola, no? sí, Sí, perdón, es Alicia. que mira, Hola. porque yo escucho, ya yo veo que ha tomado elementos de Blavatsky, o sea, así como que me da la idea del taoísmo, del budismo y todo, pero en sí, ¿qué es lo que hace diferente a Nietzsche de esos textos? Bueno, Nietzsche no quiere instaurar ninguna religión, de ninguna manera, eso es lo primero. No son textos religiosos en absoluto. Son textos que caen de alguna manera entre la literatura y la Mm. filosofía, directamente. El tipo está conversando con filósofos, pero también está conversando con literatos. ¿No? De hecho, hace poemas también, le gusta la música, etcétera. Un tipo bastante amplio en términos de cultura. Y por lo mismo, el tipo investigó las otras religiones. Y para él, el budismo es bastante más saludable, ¿cierto?, que el cristianismo, en la medida de que el budismo, ya no te preocupes, Cristina, ya, fantástico, nos vemos en la siguiente, o entre medio. sí, ¿Ah? Ya, vengo. buenísimo, buenísimo. Lo que Nietzsche está planteando, ¿cierto?, acá es, con respecto al budismo. El budismo es más sano en la medida de que el otro mundo budista, que es el nirvana, es la vacuidad, es el vacío. Por tanto, ¿cierto? Nietzsche dice, bueno, por último, ¿cierto? Los budistas eh, trabajan para este mundo evitando el sufrimiento, y esa es su meta, digamos, eliminar el sufrimiento, distinto al dolor, ¿cierto? El dolor es físico, ese no se puede eliminar, pero el sufrimiento es psíquico, y por tanto sí se puede eliminar. Entonces ellos están buscando eliminar el sufrimiento. Entonces están trabajando en el mundo por un nirvana que es vacío. Ellos no saben, ¿cierto? Saben que hay una reencarnación, ¿cierto? Etcétera, pero no tienen la claridad que tenemos los cristianos con respecto al otro mundo. A los cristianos, ¿cierto? Siempre fue estar en una nube tocando, ¿cierto? El arpa con Dios. Ver a Dios, ver la cara de Dios, la mayor felicidad, qué sé yo, bla, bla, bla. Y tener el Claro, infierno por otro claro, lado. Claro, claro. pero para los budistas, ¿cierto? El nirvana es como lo que hay que hacer, pero es salirse finalmente y no volver nunca más. Anda a saber a dónde vaya. Entonces, para Nietzsche era mucho más sano porque no había una recompensa. ¿Eh? En el budismo no hay recompensa. En el taoísmo tampoco hay recompensa. ¿Cierto? Eso te dicen que lo correcto es hacer lo que ellos dicen que haces, que tienes que hacer, que realmente tienes que ir con la meditación, con la reflexión, ¿cierto? Pero no te ponen, ¿cierto?, que vaya a recibir, que la cuestión es uno a uno. Si yo hago el bien acá, voy a recibir bien allá, o como los musulmanes, ¿cierto?, que voy a tener una fiesta orgiástica, ¿cierto?, de acuerdo a los bienes que hice, lo bueno que hice acá, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿cierto?, ¿de dónde salen las chicas, ¿cierto?, de las fiestas, ¿cierto? ¿Quiénes son? ¿Son ángeles? ¿Son otros muertos? Es una cosa muy rara, los musulmanes, que son todas líneas, ¿cierto?, también, de ahí venimos, ¿cierto? Abraham, ¿cierto?, el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes.
Pero los budistas tienen otro tema y los hinduistas también. Por eso a Nietzsche le gusta mucho. O sea, si vamos a tener una religión, si vamos a tener una religión porque somos súper tarados, ¿cierto? Y no podemos no tenerla, ya que sea una cosa como el. Entonces, él respeta bastante los textos budistas, ¿cierto? Además que si uno ve, seguramente tú sabes mucho de textos budistas, los textos budistas hay algunos que son, wow, son súper heavy, digamos, ¿cierto? Son súper contra, ¿cierto? La moral cristiana, cosas que no se entienden mucho para un cristiano, ¿cierto? Son crudos, muchos son muy crudos, eh, y que tiene que ver precisamente con esta mirada, porque ellos están pensando, ¿cierto? eh, en este otro mundo, pero este otro mundo, como les dije, no es un mundo de recompensa ni de salvación. Salvación, el concepto salvación no tiene ni una, ¿cierto?, asidero en la filosofía nietzscheana. ¿Salvarte de qué? ¿Por qué quieres salvarte? Si la vida anda, asómate por la ventana, la vida es una maravilla. Dicen, no, que llueve mucho, que hace mucho sol. Ah, no. No, pues eso es la aceptación, ¿cierto? La aceptación, la humildad, ¿cierto? No cristiana, sino que en el fondo esta idea, ¿cierto? De lo que venga, lo que venga. ¿Voy a recibir un premio después? No. Ah, ya, entonces igual. Lo acepto igual, ¿sí? Y lo más seguro es que no haya ningún. Por tanto, lo que estoy haciendo es súper racional, ¿sí? Entonces, alguien que es bueno sin Dios es quizás doblemente bueno, ¿cierto? Que aquel que fue bueno, pero siempre estuvo pensando en la recompensa. A nadie le gusta ese tipo de gente, sin embargo, lo hacemos todos. Todos estamos esperando, sobre todo cuando te sentís enfermo y te duele el pecho, uno dice, oh, a lo mejor hoy día a lo mejor hoy día me voy, Dios, ayúdame. No, ¿por qué? Chao. Nada, nada. Aceptar, observar el dolor. Y irte tranquilo, ¿sí? Tranquilo, da lo mismo. Eh, entonces, Nietzsche, yo creo que le molesta a mucha gente porque es radical, es sumamente radical. Tú tenés que hacer cambios radicales en tu vida. No puedes seguir el mismo, ¿cierto? Después de leer a Nietzsche. No puede ser, no puede ser. No, no, no. A menos que tú lo ocultes, lo tapes o digas, ah, no estoy de acuerdo. Es difícil no estar de acuerdo, ¿cierto?, con verdades tan radicales y tan certeras. Por eso Nietzsche, hay un cuento por ahí, ¿cierto?, que dice que Nietzsche, ustedes saben que la iglesia tiene un índice de textos que no se deben leer. Ese índice todavía está. Hay un montón de Sí, textos ahí. Nietzsche no está dentro de los textos, incluido el anticristo. No está, nunca ha estado, ¿cierto?, en el índice cristiano de textos que no se pueden leer. Y uno pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque era obvio, decía el corazón de Oscura. Porque era obvio que no había que leer a Nietzsche. Eso dijo el otro cura como respuesta. Era obvio que no había que leerlo. Eso no había que claro, ponerlo siquiera. Da ya, claramente, ¿cierto?, el tipo no había que leerlo. Es un tipo problemático para la iglesia, problemático para mucha gente. Como se volvió loco al final, porque tenía sífilis, ¿cierto? Esa es la historia física de Nietzsche. Eso le quitó, ¿cierto?, de alguna manera la fuerza a mucha gente y mucha gente se basa en su. Para desechar a Nietzsche se basa en su locura, ¿no? Este tipo estaba loco. No, estuvo loco un rato al final, ¿cierto? Porque todos sus textos son brillantes, brillantes. Entonces recomiendo a Nietzsche, de todas maneras, si quieren sorprenderse, eh, y uno después piensa, ¿cómo este gallo no tiene más llegada, digamos? ¿Cierto? Porque es un tipo interesante. Bueno, estamos en una época en que ya no se lee, digamos, pero eso iba los, a tex- decir yo, los porque textos de Nietzsche no, los textos de Nietzsche son cortitos, son chiquititos, son muy cortitos, son de bolsillo, digamos. Pero son puras patas, ¿cierto? Y combos. Si quieres salir un poquito moreteado, ya lea Nietzsche. Interesante. Tener alguna cicatriz en el alma. Cicatriz en el alma. Buen concepto. Una cicatriz en el alma, no es malo. ¿Sí? Eh, Así basta, que, no, pues, más preguntas. estamos preparados para esa lectura. Sí. Como les digo, yo recomendaría
ahora, no, ahora me da lo mismo, lean el Anticristo directamente. A mis cabros les decía, oye, vayan con calma, lean primero, después el Anticristo. Pero el Anticristo, ¿cuál es la mejor editorial para leer? Porque usted sabe, ¿cierto? Hay traducciones y traducciones. Uno lean, puede encontrar a Nietzsche en la cuneta. ¿Ya? Y sí, pero hay cuestiones, ¿cierto?, que pueden ser, que te pueden desviar. Entonces, la mejor editorial, ¿cierto?, para Nietzsche es la Alianza. Alianza Editorial. Esa es la mejor. Sánchez Pascual, ¿cierto?, el traductor español de Nietzsche eh, desde siempre, digamos. Entonces, Alianza Editorial, Sánchez Pascual, ¿cierto? Y están todos sus textos en esa editorial. Así que son chiquititos, libros de bolsillo. Esa es la mejor. Y nada, pues es un viaje. Nietzsche es un viaje, ¿eh? Es un viaje largo, doloroso, súper doloroso, porque uno tiene que dejar cosas que a uno le gustan, digamos. Así que, nada, pues, eso. ¿Ah? Después, la próxima clase vamos a ver a Heidegger, que es otro cabroncillo, otro personaje, ¿cierto?, que se sale completamente, ¿cierto?, del esquema. Un poquito más complicado, pero también tiene influencia nietzscheana. De hecho, tiene un texto doble, dos tomos así, que se llaman Nietzsche. ¿Ah? Eh, Así que un tipo, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta que todo el siglo XX es un siglo nietzscheano. No lo digo yo, lo dicen todos los filósofos, es un siglo nietzscheano. Foucault, Deleuze, toda la filosofía existencialista, ¿cierto? Todo viene de Nietzsche. Todo viene de Nietzsche. Y lo que vemos ahora, ¿cierto? Todo este mundo, ¿cierto? Progresista, de alguna manera, ¿cierto? Tiene algo de Nietzsche metido en la cabeza sin saberlo siquiera. Sin saberlo siquiera. ¿Sí? Esta cosa de la posverdad, ¿cierto? Este tipo de conceptos son muy nietzschianos, porque Nietzsche básicamente plantea, tú tienes que ser tu propia verdad. Tú eres la verdad. ¿Ah? Lo que puede ser tomado para bien o para mal. Entonces, vamos a irlo viendo en las últimas clases. Ya, pues, si ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ah, ¿puedo hacerle una pregunta Dele cortita? nomás. Dele Ah, no, es nomás. que he encontrado, no puedo encontrar una definición clara de lo que significa patos. Patos. La Sí, palabra patos, ¿cierto? Sí, he sí. encontrado muchas Patos. y no he encontrado ninguna. Entonces, No, no, quería aprovechar de preguntarle qué significa ya, realmente. dice, a ver, la palabra patos, ¿cierto? A ver, lo voy a poner acá. Lo pongo ahí en el chat para que lo vean todos. Patos. Es así, ¿cierto? Patos. Sí, ¿Sí? es ¿Lo ven con todos, una... cierto? ¿Sí? Con Sí, una T ahí entre medio de la T. Es una palabra griega, ¿cierto? Esta sí, palabra alude se traduce normalmente, ¿cierto?, como pasión, está claro, sí, ¿cierto? ya, Pero no tiene que ver necesariamente, ¿cierto?, con lo que pensamos por pasión. La y ahí está pasión es amorosa, ¿cierto? Esta cosa mm, apasionada, ¿sí? No, o sea, también, pero la palabra pato, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto?, con una especie de tensión. Cuando se habla del pato, ¿cierto? Un ejemplo, un ejemplo fácil. Eh, Seguro en este momento, pero eh, cuando se habla, ¿cierto? Por ejemplo, de la pasión de Cristo, en la película, ya, la pasión de Cristo, ¿cierto? ya, En ese concepto paso, ¿cierto? No está esa pasión romántica ni nada, sino que está precisamente puesto en la tensión, ¿cierto?, del dolor. En este caso, el paso, ¿cierto?, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el dolor, ¿ah? el dolor. Referido a esa tensión, ¿cierto? Ajá, Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que tiene este dolor, ¿cierto? Que es un dolor más bien existencial, ¿cierto? Al estar divididos, al tener su vida dividida entre lo espiritual y lo racional, qué sé yo, lo sentimental y lo racional, ¿cierto? Produce una tensión y esa tensión produce sufrimiento. Buda por ahí, ¿cierto? Alicia hablaba, ¿cierto?, de las cuerdas de la guitarra. Si las cuerdas de la guitarra, ¿cierto?, están muy tensionadas, tienden a cortarse. Si están muy sí, sueltas, no suena, ¿cierto? Por tanto, el ok, paso, ¿cierto?, en este caso tendría que ver con esa justa medida, ¿cierto?, en esa tensión que permite
el sonido. Pero pathos está asociado al dolor, más que nada. De hecho, después se tradujo, o sea, después inventaron la palabra patología. Y la patología, ¿cierto?, es el estudio del dolor en medicina, el estudio del dolor. Entonces, claro, tú puedes usarla como pasión, pero ya Mm, si te das cuenta, suena distinto, se pierde un poco, ¿cierto? Porque sí, pues, pasiones uno tiene asociado a otras está cosas. confundida. Lo Claro, que en me cambio tiene que confundía ver tiene que ver con con ese esa sufrimiento, palabra, claro, pero es un sufrimiento, como les digo, que es producto de una primera tensión entre perfecto. dos o más ciertos elementos que producen dolor, digamos, ¿cierto? Uno de repente se pregunta por qué anda gente tan adolorida por la vida, digamos, si no le pasa nada. Bueno, tiene cierto cierto por la vida o por la muerte o por qué sé yo. ¿Sí? O lo lleva Para los psiquiatras y los psicólogos dirían que está enfermo y hay que darle una pastilla porque el pato es dolor simplemente y yo te doy algo para el dolor. ¿Ok? exacto. Muchas gracias. Me aclaró perfectamente Ya, muchas perfecto. gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Claudio? No, agradecido, de verdad, muchas gracias. Estaba acá con mi papá escuchándote, así que muy interesante, Ah, de saludos, verdad. saludos, saludos. Sí. Ya, buenísimo. Oye, ya, yo los libero mañana, o sea, mañana, el próximo jueves vamos a ver a Heidegger, la autenticidad y la inautenticidad en Heidegger. Muy en la misma línea, estamos en la misma línea, ¿cierto?, de platónica, ¿cierto?, socrática en realidad, del morir a ciertas cosas, ¿cierto?, y convertirte en otro. Bueno, Heidegger va a hacer un estudio impresionante, ¿cierto?, con el ser y tiempo al respecto de esta dualidad, ¿cierto? A veces somos auténticos y a veces somos la mayoría del tiempo inauténticos. Y vamos a ver por qué sucede eso, ¿cierto? Y a qué se refiere, ¿cierto? Con esta inautenticidad. ¿Se podrá vivir con eso? ¿Hay que cambiarlo? Vamos a ver, ¿cierto? Toda esa disyuntiva. Heidegger, un tipo que está metido ya en la mitad, ¿cierto?, del siglo XX. De hecho, de él se tomaron algunas cosas para los nazis, de verdad, ¿cierto? No como en Nietzsche. Vamos a ver si estoy, cuáles son, vamos a defender un poquito a Nietzsche. ¿Ah? A mí me gusta. Ser para la muerte, exactamente. Ser para la muerte. ¿Ah? Somos seres arrojados. Somos arrojados en la vida. Nadie te dijo si quería yo o no. Por tanto, Claro. fuiste arrojado Todo- acá. todo Y, bien. y- y usa- y fíjense el verbo que usa, arrojados. Alguien te tiró, o sea, a donde cayera. A donde cayera. ¿Ah? Sí, pues, Y lo único que nos queda claro es la muerte. Por tanto, el ser para Heidegger es el ser para la muerte. Si tú dejas de pensar en la muerte, de alguna manera, ¿cierto?, tu ser se desvanece. ¿Mm? Así que va a estar muy entretenido, para que vengan el próximo jueves. ¿Ah? Eso, muchas gracias. que les vaya bonito. ¿Ah? Nos A vemos, pónganse en todos. peligro. Pónganse en peligro. Lean a Nietzsche. Yo siempre me pongo en peligro, sí. Nos vemos entonces el próximo jueves. Ya, nos vemos el próximo jueves. Que les vaya bien. Abrazos para todos. Igualmente. Estén muy bien. Chao, Claudio, Alicia, Vale, Matilde, igualmente. Chao, Ann, Matilde. Oye, Víctor, Isabel. Dígame. te mandé un mensaje ahí por Facebook delante para que conversemos. Por Eh, el Face. sí, te escribí ahí Ya, para ver ya, si de ahí te lo leo. parece. Gracias, Ya, ya, ya. Buenísimo. Pau, gracias. Ya. Chao, Adiós. Matilde. Chao, 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 que estés chao. bien. Besito. Ya, que le vaya bien. Ya, lo leo ahí, Claudio, y te contesto. ¿Ah? Vale, un abrazo, que estés bien, chao. Ya, que estén bien. Nos vemos. Me encantó. Oh, come on.
Oye, contigo así, conmigo Valentina.